17 ya. Buenas tardes, es jueves, miércoles, me estoy adelantando los días, es miércoles 17 de enero y nos encontramos en Crónica Digital analizando la semana política. Como siempre, junto al periodista Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Hola Omar, aquí estamos pasando estos calores fuertes, esta radiación solar que es producto de que el territorio chileno es uno a nivel mundial. Esto está estudiado hace muchos años por la comunidad científica que existe a nivel planetario. De hecho, vinieron hace muchos años atrás un grupo de científicos de distintos países. Tenemos la capa de ozono más delgada y por lo tanto la radiación solar entra con todo, durante todo el año, no solamente ahora. Hay que tener cuidado porque quema, quema. Sí, No es sí, solo el calor, ¿ah? Es que la radiación es muy fuerte. Pero sí. bueno, ahí estamos. Sí, fíjate que el día sábado y domingo pasado, ahí Sí, estuvimos bajo el sol, ¿no? Bueno, y había algo de sombra también, hay que decirlo, pero sí, habían unos arbolitos por allí y por allá, pero no, pero ah, pega fuerte el sol, pega fuerte, sí. sí, sí. Oye, Fiesta de los Juan, abrazos. sí, así es, en la fiesta de los abrazos. Oye, Juan Andrés, fíjate que a nivel internacional se da una situación que es tremendamente dura, ¿no? Esta reacción de Irán, que es la que han ocurrido una serie de otras cosas más, ¿no? Eh, Sí, pero yo diría que esa acción político-militar se roba la película de la semana, producto de los puntos que toca, de a quienes toca, y por otro lado, ¿no es cierto?, de que se hace también en el contexto de una visita, ¿no es cierto?, de un alto dirigente de la India en Irán, lo que también no deja de llamar la atención. Eso, ¿no es cierto?, en una semana donde se instala a nivel internacional la discusión, ¿cierto?, que instala, en este caso, Sudáfrica, en su acusación en La Haya, donde establece sus argumentos y en donde, bueno, el Estado de Israel también, ¿no es cierto?, establece su respuesta y la situación se ha vuelto cada vez más tensa, tanto para Estados Unidos como para Europa, porque no es difícil o es muy difícil defender lo que está ocurriendo hoy día en la Franja de Gaza. Juan Andrés, ¿cómo ves tú estos dos hechos que yo creo que son muy importantes? El primero, tal vez, insisto, se roba la semana, ¿no? no, sí, absolutamente. Partimos del año con tensiones que se incrementan. El Mar Rojo está en una tensión extrema. Yemen ha tomado la decisión de un país pequeño, Sí, muy pequeño, ha tomado la decisión, de mi punto de vista, tremendamente solidaria. Hace mucho tiempo que yo no veía una actitud de esta dimensión, de bloquear los barcos israelíes. Y eso es lo que genera la tensión y lo que ha generado la confrontación militar estricta con el imperialismo yanqui, con los neocolonialistas británicos que están operando con bombardeo y con ataques unilaterales en contra de Yemen, ¿no? Acaba el imperialismo yanqui de declarar, porque ellos son así, unilaterales y criminales totales, de meter, así como está Cuba y así como hay otros, meter a Yemen en los UTIs, que es el sector, es el pueblo que tiene mm, presencia importante en Yemen, los acaba de declarar terroristas, ¿no? Porque ellos, el imperialismo yanqui así, pues, declaran a medio mundo terrorista y ellos son los demócratas y ellos cometen genocidio y crímenes de lesa humanidad en aras de la democracia, como lo hicieron en Chile a propósito de los 50 años. Está encendido el Mar Rojo, el Cuerno de África, está encendido. Hay resistencia militar, hay resistencia política, hay resistencia de los pueblos.
Y esto es lo que está cursando. Yo agrego que porque son datos relevantes, Omar. El imperialismo norteamericano acaba de movilizar el portaaviones Roosevelt, si no me equivoco, hacia la zona de Asia-Pacífico a propósito de lo que ellos consideran que es una militarización por parte de China, porque eso no es real, pero ellos lo definen así y mueven portaaviones. O sea, lo que quiero decir, que a proporción, amiga y amigo, para que más o menos lo perciba, Estados Unidos, fuera de su frontera, ni siquiera cerca de su frontera, muy lejos de su frontera, está movilizando fuerzas militares mucho mayores a proporción de las que movilizó en la Segunda Guerra Mundial. De eso estamos hablando. Los portaaviones están todos movilizados, o sea en el Mar Rojo, o sea ahora hacia el Asia-Pacífico. Y también tienen aquí en nuestra zona, también tienen en nuestra región. Y fuertemente acompañados por el neocolonialismo británico, siguen las masacres de palestinas y palestinos, siguen bombardeando, el Estado israelí sigue bombardeando, sigue matando niñas y niños, eh, y los pueblos siguen creciendo en magnitud de protesta callejera. Esto va a crear un precedente muy grande. O sea, hace unos días atrás, una movilización en Washington llegó hasta la Casa Blanca por Palestina y tuvieron que evacuar la Casa Blanca. Y solo dejaron al personal de más alta seguridad, tuvieron que evacuarla, porque la multitud que llegó a la Casa Blanca en favor de Palestina, del cese al fuego y que termine la criminalidad y el terrorismo sobre la infancia, la niñez, seres humanos inocentes, se detenga, pero no se detiene. Esa es la verdad, no se detiene. Yo estoy diciendo, hace pocas horas se produjo la última masacre en Palestina, salvo que, no sé, empecemos a acostumbrarnos a que haya este nivel de matanza y, no sé, seamos medio indiferentes, no, no sé, a mí por lo menos lo digo con mucha humildad, pero a mí no me calza, o sea, a mí no me llega a eso, no me da ese punto. No creo que estemos viviendo, Mar, un momento de la humanidad donde haya algo, entre comillas, que uno pudiera decir, el asombro no necesariamente, no, el asombro de las masacres, el asombro de las matanzas, el asombro de cómo un país, el imperialismo yanqui, con sus socios colonialistas europeos, hacen y deshacen del punto de vista del uso del recurso militar y de la guerra. Simultáneamente a eso, lo que se está viendo es que tanto el imperialismo yanqui como algunos gobiernos europeos están empezando a evaluar lo que está ocurriendo en territorio ucraniano porque simplemente les han entregado todas las armas que han querido, porque esa es la verdad, y no han podido penetrar hacia territorio ruso, ni han podido entrar en la zona donde buscan generar una contención y un debilitamiento del Estado ruso y sus socios de la federación. No lo han podido. Y por lo tanto están en una situación de entredicho muy compleja, porque Putin lo ha dicho, para nosotros Ucrania no es un enemigo, nunca lo ha sido, ha apelado a la historia, ha hecho una descripción muy importante, y es evidente que Ucrania está siendo usada y utilizada por el colonialismo europeo y por el imperialismo yanqui para generar la situación que ha ido cursando y que ha derivado en una guerra que es el resultado que tiene es el que tiene. Entonces creo que estamos en una situación muy compleja. Evidentemente esto va a afectar los precios del petróleo, va a afectar los precios de los alimentos, eh, va a incidir en los ordenamientos y reordenamientos de los gobiernos. Milei acaba de reunirse con el canciller británico para ver el tema de las Malvinas. No sé cómo será visto eso en Argentina, pero el canciller británico estaba bastante contento. Entonces están pasando cosas de esa dimensión y como lo hemos dicho otras veces, yo creo que volvemos a Marx necesariamente, porque si hay algún filósofo, historiador, político que describió y proyectó lo que iba a ser la crisis del capitalismo salvaje
de esta aldea global que a algunos les produjo embriaguez completa y creían que llegaba al fin de la historia, en fin, lo hemos dicho otras veces. Este es el resultado. Un planeta con una crisis medioambiental terrible, un planeta, lo decía Florencia Lago el otro día en una entrevista que le hicieron en Resumen Latinoamericano, la humanidad se pone de nuevo en riesgo de extinción, eso es real, no es ficción, porque la vocera de la Cancillería rusa tiene razón, Sájarova, ¿no? El país que ha usado bombas atómicas para destruir ciudades enteras con seres humanos adentro es Estados Unidos, Hiroshima y Nagasaki. Es Estados Unidos, no fue la Alemania nazi, es Estados Unidos. Entonces yo diría que hay que un poquito pesar muy en profundidad lo que está ocurriendo y tú tienes razón, o sea, hay un reordenamiento. Irán no es el país terrorista que algunos quieren ver, ni integrista, esas cosas son absurdas. Es una pequeñez grande mirar la situación mundial así, muy, muy grande. Lo que está ocurriendo en concreto es que hay un imperialismo que es el norteamericano y eso es objetivo, eso es así, con sus socios colonialistas, que son los varios gobiernos europeos, que siguen empujando en la dirección de resolver sus crisis y elevar sus tasas de ganancia. Davos en este momento ha mostrado eso, pero en paralelo, Oxfam, que es una organización internacional que observa a los países, sus crecimientos, hace 2 días atrás vuelve a entregar, lo recomiendo, amigas y amigos, los que están viendo, vean el informe de Oxfam. Si yo no me equivoco, el 1% de los habitantes de este planeta, que son, de acuerdo a la secretaria de Oxfam, los oligopolios y los monopolios, ¿no es cierto? Son familias, son personas contadas con el dedo en la mano, casi, a lo mejor un poquito más, controlan un porcentaje, pero altísimo, de las riquezas y de las economías y de las finanzas del mundo. Del mundo. Entonces, esta es una locura. Bueno, ese Oye, es el capitalismo salvaje y eso es lo que está cursando en el planeta. oye, Juan Andrés, fíjate que en esto también lo que va cursando dentro de lo que tú estás planteando es primero una tremenda contradicción discursiva, ¿no? Uno escucha y cuando uno hace un seguimiento de diversos conflictos, entre ellos el conflicto de Ucrania, lo mismo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en el sector del Mar Negro, qué sé yo, eh, uno se topa con lo siguiente. Primero, uno se topa de que el presidente Putin está enfermo de todo lo que podía estar enfermo y de que a esta altura no debiera estar vivo. Claro, Segundo, de que claro, la Federación Rusa estaba absolutamente empobrecida, que el ejército ruso no sirve para nada, claro. que los materiales que tienen, ¿no es cierto?, los recogen de escombro y que por tanto no tienen cómo lanzar una bala. Y sin embargo, todo eso que pareciera ser que es así, ¿no es cierto?, según la discursividad europea, según la señora Ursula von der Leyen, según este, según Sí, otro, sin embargo, esa Rusia hoy día, ¿no es cierto?, pone en peligro a toda la Unión Europea porque la va a invadir. claro. O sea, No, es una, este ejército sí, que no sirve sí. para nada, esta gente No, que no tiene sí, sí, recursos para claro, nada, esta claro. gente, ¿no es cierto?, que está siendo derrotada, según ellos, en Ucrania, porque tienen además una lógica de una distopía y de una mentira brutal. Entonces, todo eso hoy día uno lo escucha. Fíjate, pero también en este ejercicio distópico está el discurso de Milei en Davos. Este Sí, discurso de Milei en Davos, ¿no es cierto?, donde dice que el principal adversario de Occidente es el socialismo. O sea, o sea, está volviendo, ¿no es cierto?, está pegando un salto por ahí por 1946, volviendo a la Guerra Fría. O sea, no, yo no sé quiénes son los asesores de Milei, ni sé quiénes son los asesores de esos caballeros, ¿ah? el Pero Departamento de Estado de Estados claro, Unidos. Esos claro, son los asesores. pero realmente están en una lógica que, que es,
yo diría que es de un ejercicio belicista brutal, pero además del ejercicio belicista brutal, un ejercicio belicista que tampoco son capaces de sostener en la medida en que ellos dicen que quieren hacerlo, Claro, porque además tienen mala suerte. Porque además ahora se les da la mala suerte, porque hay un pequeño país donde la gente anda con sandalias y usan Mauser, pero ese pequeño país es re difícil entrar a ese pequeño país, pues, que es Yemen. Vaya que es Yemen. difícil. Si no, pregúntenle a los árabes saudí y pregúntenle, ¿no es cierto?, a quienes contrataron por afuera, ¿no es cierto?, que eran nada menos, ¿no es cierto?, que el ejército israelí. Vayan y pregúntenle por los 8 o 9 años de guerra, ¿cómo les fue por allá? Claro, claro que Con sí. estos señores que andan con sandalias, con tuniquitas, ¿no es cierto? Insisto, con Mauser y que son capaces de venir y hacer algunos artefactos en donde con, no sé, un artefacto que costará unos $1.500, ¿no es cierto? Tienen que verse obligados a gastar un misil que cuesta unas 50 veces más. Yo rescato, Omar, ahí la dignidad de ese pueblo Sí, y su sentido de solidaridad. sí, No, impresionante, sí. impresionante. Entonces frente a eso se da esta situación, ¿no es cierto?, también de Irán en Sí, donde deciden políticamente responder a una serie de agresiones que se fueron dando al Estado iraní hace mucho rato, desde el asesinato, ¿no es cierto?, del general Soleimani, en las condiciones en que se dio, y luego, ¿no es cierto?, de este atentado que cobró la vida de más de 50 personas, 50 civiles, así es. El otro día, no hace hace mucho. muy pocos días atrás. Sí, que aquí en la prensa hegemónica de Chile no, simplemente no informan, simplemente no informan. Pero fíjate que todo lo que está ocurriendo también problematiza algunos conceptos que se han usado y se han manoseado de manera a modo de vulgata, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un concepto que entra a, a tener que ubicarse contra la espalda, o por lo menos pegado a la pared, es el de totalitarismo. ¿Y por qué digo esto? Porque el concepto de totalitarismo, ese que se usó posguerra, ese que usó Hannah Arendt, ese que usó Brzezinski, ese concepto hoy día, ¿no es cierto?, queda al debe en Gaza, Sí, queda al debe con la prisión de Assange, queda al debe en el Donbass. O sea, es un concepto, ¿no es cierto?, que pasa a tener un proceso de envejecimiento muy raro, muy difícil. Y eso también es un elemento que para nosotros debiera llamarnos la atención. sí, sí, Porque fíjense que también se da otra cosa, que la democracia occidental también entra en un nivel de crisis tan profunda, porque fíjense que el Estado de Israel es un Estado que vota, es un Estado es un Estado de derecho, con partidos políticos, con toda una arquitectura, pero que funciona bajo la lógica de la exclusión, pero que funciona bajo la lógica racial, pero que funciona bajo la lógica del genocidio y el etnocidio. Entonces es la gran metáfora de la democracia occidental. sin duda. Es lo que hace Estados Unidos, Omar, lo hemos dicho también. Exacto, exacto. En aras de la libertad, de la democracia, bloquea criminalmente a un país entero, Cuba, interviene, hace dictaduras, comete crímenes de lesa humanidad, y que yo sepa, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, no ha habido ni un gobierno del imperialismo yanqui que haya sido cuestionado. No es muy grave lo que está pasando. Yo creo que el sistema internacional está en crisis. Y está en crisis no porque alguien quiera que esté en crisis. El sistema internacional está en crisis porque el imperialismo yanqui y la OTAN ya lo pasaron por arriba de lo poco que quedaba. Hubo un momento, cuando existía la Unión Soviética, que había un cierto equilibrio en Naciones Unidas. Y ese cierto equilibrio tenía que ver, por ejemplo,
en concreto, con una UNESCO que tenía una concepción humanista muy profunda. Había programas de Naciones Unidas que apuntaban realmente en la dirección de la pobreza, en la dirección de la emancipación, en la dirección de la autodeterminación de los pueblos, en fin. Con la caída de los socialismos reales eso cambió, pero radicalmente, pero radicalmente. Y la OTAN y los países europeos y Estados Unidos se enseñorearon a nivel planetario hasta hoy. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la crisis del sistema internacional es la crisis de este sistema internacional, no el de la Segunda Guerra Mundial, como algunos quieren hacer creer como si todavía existiera la Unión Soviética. Si esta crisis es la crisis del sistema internacional producto de los yanquis, producto de Europa, no es producto de otra cosa. Por eso es que Claro. lo que tú dices, lo de Mm. Milei, es una locura esquizofrénica, es una enfermedad mental gravísima, pero que justifica los planteamientos que él hace, los entendimientos que busca con el FMI, la reunión con el canciller Cameron sobre las Malvinas. Es el presidente de Argentina en este momento. Yo con todo respeto al pueblo argentino, pero es el presidente de Argentina, un loco, un tipo difariado que puede caer en situaciones de neofascismo dentro de su país y en la frontera, hacia los países también como el nuestro, no tengo ninguna duda que puede ocurrir. Ninguna duda que puede ocurrir. O sea, no es una exageración. Y bueno, es el cuadro que está viviendo el planeta. Yo creo que va a seguir cursando este mundo, lo hemos dicho otras veces. Yo por lo menos no veo ninguna otra salida para un mundo en esta situación de crisis que no sea el incremento de la fuerza que tienen los países del BRICS, donde está la India, donde está Sudáfrica, donde está Brasil, donde está China, donde está Rusia. Y hay varios países ahí que ya pidieron la incorporación a los BRICS, y también el movimiento de no alineados, alineados, que acaba de tener una reunión, cuyo presidente pro tempore es Cuba, la presidencia la tiene Cuba, y que es otra agrupación de países que proviene, efectivamente, ahora se llaman los G90 o G77, creo que, G77, pero que el origen es el movimiento de no alineados, donde Chile fue parte, y que hoy día están en una circunstancia donde están tratando de buscar, igual que otros países, igual que otras naciones, el cese al fuego, el término de las masacres, los genocidios, eh, equilibrios reconociendo las asimetrías desde el punto de vista Mm. económico, político, pero particularmente económico. Pero Estados Unidos y la OTAN responden a eso, a su propia crisis, con guerras, con crímenes, con violencia. Sí. Ese es el estado Y- actual y- del planeta. Yo creo que mirarlo de otra manera, acojo la tesis de un gran filósofo que de alguna manera explicaba cuando las civilizaciones entran en este tipo de crisis, un mecanismo de autodefensa. Bueno, Eric Fromm también lo hemos dicho otras veces, de alguna manera desarrolla esa tesis en Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, Ujú. en su libro sobre eso. Hay un mecanismo de defensa colectivo hegemónico, ¿no? Hegemónico, que es el desconocimiento de la situación real. Entonces Claro, está en una crisis, está entrando a una situación gravísima y sin embargo recurre a este concepto que aquí en nuestro querido país también parece que se usa, esto de la normalidad, ¿no? La normalidad, ¿no? sí, Entonces, bueno, hay que enfrentar la realidad en términos de la dialéctica marxista, que es la, el aporte científico del marxismo y de Carlos Marx y de Engels, uno de los más potentes. No desde la metafísica, yo no tengo nada contra la ujú, metafísica, al contrario, pero la dialéctica, la historia, valga la redundancia, es real. O sea, uno no está ficcionando con el hecho de que hoy día hay una masacre del pueblo palestino, no es una ficción. Tampoco que el portaaviones Roosevelt empieza a movilizarse con una cantidad de barcos de guerra para acá, para la zona, porque supuestamente China pasó el límite que le corresponde tener. Y por el otro lado, del punto de vista económico, ¿no? Imposible de parar en las lógicas del propio mercantilismo y del capitalismo especulativo financiero,
imposible parar el crecimiento de China, de la India, de Rusia, de Sudáfrica, en las zonas transversales del mundo y del continente y de los continentes. Imposible hasta ahora, hasta este momento. Vamos a ver qué pasa. Un mundo convulsionado. Sí, sí, yo para cerrar este tramo del programa, yo diría que acá lo que está en crisis, ¿no es cierto?, es este acuerdo que surge a partir del consenso de Washington. Sí, absolutamente. Eso es lo que está muriendo. Absolutamente. Y en donde la racionalidad está siendo puesta sobre la mesa por los países que están integrando el BRICS, lo que está haciendo Sudáfrica, en la Corte Sí, Internacional de la Haya, por ejemplo. sí, Por claro. ejemplo, lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo China, ¿no es cierto?, en el Comité de Seguridad, Sí. por ejemplo. Estamos en Crónica Digital analizando la semana política. Juan Andrés, en Chile el verano también está movido, ¿no? La semana Como pasada vi. tocamos algo del tema, ¿no es cierto?, que afecta a un conjunto de ministros que fue tuvo conversaciones con el mundo empresarial, algunos sectores, ¿no? Eh, en lo que a todas luces hoy día ya se sabe que son negociaciones que se estaban dando por diversas razones. El presidente hizo un llamado, ¿no es cierto?, a tener que inscribir ese tipo de reuniones y a entregar la información necesaria, ¿no es cierto?, a transparentar en el fondo lo que ahí se conversó. Y con eso también, ¿no es cierto?, se genera una situación incómoda dentro del gobierno, para los propios ministros, en el clima político. ¿Cómo tú ves esto, Juan Andrés? Bueno, mira, datos de la situación. Contraloría ha pedido ya investigaciones. Contraloría. Eh, el fiscal nacional ha dicho que hasta el momento ellos no tienen todavía un registro de eventuales transgresiones a la ley, pero también ha dicho que están investigando. Es evidente, cuando empiezan las investigaciones no se puede, salvo que fuera demasiado explícito. En ese sentido, él puso un límite, ¿no? Porque la derecha se fue encima de las ministras y ministros y ni tocan a los empresarios que participaron en esas reuniones, no los tocan, no, nada, al contrario, los blindan. Es- Hay partidos de derecha, por cierto, que ya han pedido comisiones investigadoras y están en curso. Eh, yo creo que no se saca nada con minimizar estas cosas. Yo he escuchado a algunas personas de mi sector que, no, si esto se termina aquí. Yo creo que hay que enfrentar en su mérito las situaciones para efectivamente hacer lo que hay que hacer, pero no se saca nada con minimizarlas, reducirlas, como que no existieran. El clásico mecanismo de la negación, ¿no? De la Ujú. autodefensa, lo que hablábamos recién, de la negación y al final te golpean en la cara peor. Hay otro antecedente que creo que es importante considerarlo. En las últimas informaciones que están subiendo las ministras y ministros, lo que queda claro, y eso no es nada de raro, es que están involucrados los tres grupos oligopólicos que controlan más del 75% de la economía chilena, el grupo Luxig, Angelini y Mate, a través de las pesqueras, a través de las forestales, a través de los negocios de la AFP, pero están ahí. Ese es un cuadro que yo creo que es importante considerarlo en su mérito. O sea, insisto. Eh, y por otro lado, lo que hemos dicho otras veces, Omar, es quién filtró, por qué filtraron, por qué se filtró, quién filtró. Y a mí me da la impresión que a la medida en que pasa el tiempo, es evidente que aquí lo que está cursando es tratar de evitar, impedir, neutralizar una reforma de pensiones que tenga como resultado eh, elevar las míseras pensiones que hoy día existen en Chile, eh,
establecer una suerte de legitimación de la contraparte por parte del gran negocio, que son efectivamente el gobierno en este caso. Eh, y en otros casos también, o sea, estamos hablando de temas de medio ambiente, estamos hablando de temas de la empresa pesquera, que es inmensa en este país. Inmensa, o sea, es un negocio de unas proporciones impresionantes. Yo creo que entre los tres son varios puntos del PIB, varios, no uno o dos, son varios. De eso estamos hablando. Entonces, uno dice, bueno, estos acontecimientos, considerando esta circunstancia, qué duda cabe que aquí hay una torpeza de magnitudes, ¿no? Que, que lamentablemente tiene los efectos que tiene, y que hace complejo enfrentar una situación en donde en este momento se está en el proceso de la reforma de pensiones, donde la derecha está tratando de bajar, neutralizar, obstaculizar los elementos más sustantivos de la reforma. Eso es lo que está haciendo. Y por otro lado, ahora uno observa en el cuadro, y es importante, amigas y amigos, hacerlo, que aparecen, ¿no es cierto?, situaciones referidas a la gran empresa de la pesca. Recuerden ustedes que hace unos años atrás, o sea, fíjate, es casual que Longueira haya pedido ir a una comisión del Parlamento precisamente en estos días a hablar del tema de la pesca, cuando el tipo fue acusado y fue procesado precisamente porque trabajaba a favor de los negocios y los intereses de la gran pesquera, de las grandes pesqueras. ¿Es casual? No, no es casual. ¿Cómo va a ser casual? No es casual. O sea, este es un plan, un plancito que fue articulado, que incorpora las filtraciones, para generar los efectos que ha ido generando. Eso, para mi gusto, es el tema que hay que analizar para enmendar los errores que hay que enmendar y para mirar de otra manera lo que significa cuando en un país tú buscas abrirle paso a reformas importantes en beneficio de las mayorías nacionales. ¿Cuál va a ser y cuál ha sido y cuál va a ser hacia el futuro la reacción de los grandes intereses oligopólicos y monopólicos de este país? Eso es indudable. O sea, yo creo que ahí vamos a un área más política. O sea, yo creo que pensar que estos grupos de poder, pensar que la derecha en este país está dispuesta a dialogar y conceder o ceder, aunque sea a un tantito así de sus negocios, es errado. Es errado. Y hasta ahora la experiencia fáctica demuestra que ha sido errado. Entonces, creo que hay varias cosas que están cursando y que hay que sacar experiencia y lecciones rápidas del escenario, más rápidas, rápidas, porque eso está jugando en estos días. Esto está hecho para incidir en este proceso, en el que está cursando en estas horas y en estos días. No queda nada ya para que el Congreso cierre sus puertas por un tiempo. No queda nada. Entonces, hay que analizar en profundidad esto que ha ocurrido. Sí. Oye, Juan Andrés, yo creo que simbólicamente también esta situación, fíjate, bueno, nosotros la semana pasada lo titulamos como la ratonera, pero fíjate que Sí, también tiene otro elemento que yo le he estado dando vuelta en la semana, y que es el hecho de que también se instala, desde el punto de vista simbólico, insisto, esta idea de que el mundo empresarial, el mundo de los dueños de Chile, ellos no quieren dialogar en el Congreso, no quieren dialogar en el espacio republicano, sino que lo hacen en una casa X, con un lobista, y lo hacen, ¿no es cierto?, de tú a tú con el gobierno de turno. En este caso, ¿no es cierto?, el gobierno del presidente Boric y de quienes están encabezando el gobierno. Y yo creo que ahí es donde está, a mi juicio, el tema más delicado, porque se instala nuevamente esa idea. Y este sector, ¿no es cierto?, con eso retrotrae una forma de hacer política, y una forma de articularse políticamente y simbólicamente con la ciudadanía. Nosotros seguimos teniendo el control, las leyes pasan por lo que nosotros queremos o no, y nos reunimos donde nosotros queremos. Nosotros no vamos allá, no aquí hay, vamos a ese espacio. Omar, eso es súper importante lo que has dicho, porque aquí hay también un aterrizaje forzoso de las y de los que creen que la democracia representativa en este país es perfecta. Y una democracia desastrosa, fatigada.
O sea, si tú tienes un poder fáctico, como este gran empresariado, que hace lo que hace, ¿a dónde está la democracia? ¿A dónde está la democracia? ¿A dónde está la democracia? Entonces yo creo que ahí hay una reflexión más profunda también. O sea, lo que tú dices, este poder fáctico opera y opera con la fuerza y con la incidencia que se ha visto, ¿no? ¿Tienen representación parlamentaria? Claro que la tienen, sin duda, no se puede desconocer. Una representación electa, tampoco se puede desconocer, sería absurdo, ridículo. Pero esta no, esta que está operando y la que opera a nivel de los medios hegemónicos, que son otro de los grandes brazos donde opera la política de los grupos oligopólicos y monopólicos todos los días, tiene la fuerza que tiene y que no tienen, a ver, no tienen nada que ver con delegación de poder desde el punto de vista democrático. Son poderes fácticos, además históricamente provienen de la dictadura civil militar. La mayoría de lo que es hoy día el constructo sociopolítico comunicacional chileno, si tú haces un mapa, el grueso se construyó desde el tiempo de la dictadura civil militar después del golpe, después del golpe. Entonces todavía uno dice, bueno, pero si fue después del golpe, entonces, ¿qué tienen de democrático? No, pero siguen siendo legitimados como actores válidos, se sigue conversando con esos sectores. Eso no es realismo, eso es fatalismo. Sí, sí. Oye, Juan Andrés, otro tema también que ha estado rondando, que está en la testera, es el tema de las pensiones de gracia, ¿no es cierto? Y la discusión política Sin que ha duda, traído es que no es tampoco de menor importancia por lo simbólico nuevamente que tiene. Porque aquí, ¿qué es lo sin que se duda. está discutiendo? Se está discutiendo la asignación de recursos, ¿no es cierto?, a una persona tal que sufrió un abuso. Eso es lo que se está discutiendo. Sobre si esa persona que sufrió el abuso tuvo, ¿no es cierto?, tiene en su historial el hecho de haber estado detenido por ese motivo, eso es una cosa. Otra cosa es si existió o no existió el abuso. Y si frente a ese abuso, en la medida que esa lesión es grave, y grave, gravísima, el Estado tiene que responder o no. Esa es la discusión. ¿Cómo ves tú Yo este creo tema, Juan Andrés? que el Estado debe responder, y creo que es un tema de estándar de derechos humanos básicos aquí y en la Quebrada del Ají. Si el Estado chileno rechaza esto, va a violar el derecho internacional y el derecho humano, y un derecho humano importante. Va a caer en violación. Y recuerda, Omar, lo que va a ocurrir es que van a empezar las acusaciones ante la Corte Interamericana de Justicia y otros organismos tribunales internacionales eh, directamente. Yo recuerdo que en los 90, Andrés Elwin, que nadie puso en cuestión nunca por su fortaleza ética y su inteligencia y su vocación democrática, él junto a otras agrupaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados, hizo una presentación en la Corte Interamericana de Justicia en ese tiempo. ¿Por qué? Porque acusó al Estado chileno de denegar justicia ante las violaciones a los derechos humanos con resultado de desaparición y ejecución. ¿Y sabes tú cuál fue el principal argumento que usó don Andrés Elwin para levantar esa acusación? Que en Chile, producto del sistema binominal, los que habían sido victimarios logran una mayoría hegemónica sobre las víctimas. Y por lo tanto, el poder ejecutivo chileno, del cual era presidente su hermano, y el poder legislativo chileno y el poder judicial caían en denegación de justicia. Y la Corte Interamericana de Justicia, Omar, acogió ese planteamiento. Le encontró la razón al planteamiento que hizo André Elwin. Yo he hecho referencia otras veces a dos relatores de Naciones Unidas en distintos momentos respecto de acusar al Estado chileno, incluido el Poder Judicial, de judicializar, valga la redundancia, la causa del pueblo mapuche, de criminalizarla al Estado chileno. Yo creo que aquí lo que va a ocurrir es más o menos lo mismo. ¿Por qué?
porque una cosa es que aquí te presione la derecha y sectores que se dicen progresistas, pero con tono tan despectivo, hasta prepotente, hablan del octubrismo, ¿no? Del octubrismo, así como eh, es re fácil en un país como el que hemos descrito, con la hegemonía que hay. Es bastante simple. Golpear más de una vez a las mismas personas que son víctimas de violaciones a los derechos humanos. Te pongo otro dato concreto. Yo creo que nuestro sector ha sido muy débil en establecer lo injusto, lo arbitrario, lo antidemocrático, lo transgresor que es a los derechos humanos, las pensiones que tienen eh, las personas que están condenadas en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, que son crímenes porque por su naturaleza, por su gravedad, no prescriben, no prescriben, y por lo tanto no hay edad. Y sin embargo, esas personas que están ahí tienen pensiones que se las da el Estado chileno, se las dan sus instituciones, las que fueron parte, y perdónenme que no tienen mucho que ver con las pensiones que reciben estas otras personas, son mucho más altas, pero mucho más altas. Ah, no, ahí no, ahí no. Entonces yo creo que es muy arbitrario, violento lo que está ocurriendo, muy violento, porque lo que tú decías se hace una asociación muy perversa, ¿no? O sea, una cosa es que una persona haya sido violada en sus derechos humanos básicos, incluida la vida, los ojos, en fin, la tortura, los traumas de distinto orden. Y otra cosa muy distinta que esa persona haya tenido, haya transgredido la ley. Y eso no implica que esa persona no tenga que enfrentar la transgresión de eso. No implica para nada. Nadie está diciendo que no sean procesados. Nadie está hablando de impunidad, como sí se habla y como sí se habla reiteradamente de los casos de violadores de los derechos humanos en Punta Peuco. Entonces, es violento, Mar, es violento. O sea, aquí se está llegando, producto de las presiones, a niveles que, yo repito, lo que va a ocurrir, mi hipótesis, es que las acusaciones al Estado chileno, incluido al gobierno, pero al Estado, a los poderes del Estado, si es que esto sigue cursando, van a venir con mucha fuerza. Porque lo que está establecido, y eso está establecido no solamente por instancias chilenas, sino que también por la mayoría, sino todos los organismos internacionales de derechos humanos, que en Chile sí hubo violaciones de derechos humanos graves por parte del gobierno y por parte de las instrucciones y las orientaciones que dieron para que reprimieran como reprimieron. Eso está establecido. Está establecido porque era demasiado evidente y práctico y real. O sea, no es que hubieran interpretaciones. Cuando Fabiola Campillay perdió su vista, la perdió. No es que no es que se esté interpretando que la perdió. Y no fue solo ella, fueron muchos los que perdieron los ojos, muchos los que perdieron la vida, muchos los que fueron torturados y torturados, muchos los que quedaron con traumas psicológicos, físicos. Hay, si no me equivoco, varias personas que se han suicidado. Hay varias personas que se han suicidado. Entonces yo creo que si esto no se resuelve con los estándares básicos de lo que significa el reconocimiento, el respeto a los derechos humanos básicos de pervivencia, lo que va a venir es una acusación al Estado por no garantizar precisamente ese tipo de cuestiones que son fundamentales y que son, yo diría, la base, que obvio, mira, pero si en Palestina están matando niñas y niños en este momento, entonces esta cuestión muy mala, muy mala. Sí, Juan Andrés, lo que pasa es que en ese sentido, ¿no es cierto?, esta línea entre el ser y el no ser queda demarcada de una manera muy clara, y en donde Sí, estos sectores conservadores lo que hacen, ¿no es cierto?, es atacar nuevamente el tema del 18 de octubre, instalarlo de otro modo, así es. porque ellos tomaron nota del 18 de octubre. Así como la derecha de mediados del siglo XX tomó nota del año 1957.
Sí, claro. Y vaya que tomó nota. Por cierto, esa izquierda también tomó nota. El tema nuestro hoy día es cuáles son las notas nuestras. Sí, claro. Eh, eh, Exactamente. y esa, Bueno, y eso, hay un, bueno. est- hay un estudio de Géminis que salió hace poquita hora Ujú, que indica de que su análisis es que en Chile hay una ciudadanía importante, significativa, que la está pasando muy mal desde el punto de vista social y económico, que una parte de esa ciudadanía fue la que en términos multitudinarios generó y fue la protagonista del estallido, la rebelión obrera y popular, pero ese estudio dice no se ve en lo cercano un estallido como el que hubo porque la ciudadanía está cansada, eh, no es que la están pasando bien, cuidado, 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 cuidado. No, el estudio dice están muy cansadas, están llenas de hastío. sí, Y ojo que tenemos elecciones, y eso se puede reflejar en esas elecciones. Y hay más de 5 millones de personas que por voto obligatorio van a votar, en las municipales y en las que vienen. Entonces, sí, ojo, no saquemos cuentas alegres en el sentido que aquí no, sino va a haber otro octubre, no hay acá, y después ocurre que eh, eso implica que la gente con hastío, la gente con rabia, vota a veces de una manera que siente, que cree, y yo no voy a responsabilizar a esas personas, al contrario, les tengo respeto, que esas son sus soluciones. Yo, por ejemplo, no creo que la gente que votó por mi ley sean poco menos que tontas o tontos, no, no, me parece una falta de respeto tomarlo así. E incluso me parece una falta de consideración de los sectores que debieran asumir responsablemente que la buena parte de explicación de eso es porque los gobiernos progresistas hicieron lo que hicieron y no hicieron lo que tenían que hacer, po. Con todo el cariño y respeto que tengo por el peronismo y por la izquierda argentina, pues sino de qué otra manera se explica. ¿Cómo te lo explicas, po? O sea, salvo que te sigas mirando al espejo y que creas que eres el descueve y que lo has hecho todo muy bien y que el descontento es producto, no sé, del resentimiento social. sí, No, pues sí, no es así, no es así. sí, sí. López Fíjate, Obrador tiene una frase muy fuerte, muy potente. Los gobiernos ujú, progresistas, más todavía los gobiernos progresistas, siempre van a ser medidos por lo que hacen o no hacen desde el punto de vista de las necesidades sociales. Porque lo que la gente no va a perdonar es que no hagan lo que la ciudadanía espera de un gobierno de izquierda o de un gobierno progresista. sí, sí. Y fíjate que volviendo a ese paralelo que estaba estableciendo entre el año 57 y ahora, fíjate que Salvador Allende y el grupo que conforman, ¿no es cierto?, que va a ser la Unidad Popular, se decide a salir a las calles. Sí, Y a claro, ver a quiénes eran los que habían salido, ¿no es cierto?, a esta claro que sí, insurrección popular y social en sin Valparaíso y en duda. Santiago. O Sí, sea, fueron a entrar en ese diálogo con ese otro. sí, claro. No, pues sí, o sea, yo por eso creo que la historia de Chile, a mí me gusta mucho ese programa donde va un historiador de apellido Peralta Ujú, y lo entrevista a Freddy Stock. Más que gustar, me parece súper interesante el aporte que hacen. Pero ¿por qué? Porque hacen una recreación de la historia. Y ahí uno ve que en la historia de Chile, en buena parte del siglo pasado y en un poco ahora también, ujú, los estallidos, los llamados estallidos, siempre han tenido la impronta del descontento, sí, de un descontento acumulado, 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 acumulado. Entonces, no es que sea tan nuevo o tan novedoso lo que ocurre en estos tiempos, porque las desigualdades, las fragmentaciones, las injusticias, los abusos, siguen ahí, siguen ahí. Yo la otra vez decía, Omar, a propósito de los 50 años del golpe, que fue el año pasado, me parece súper importante, muy importante que se haya puesto como centralidad las violaciones a los derechos humanos, el derecho a la vida. Pero siento que de repente un poquito nos quedamos ahí
Porque el pueblo chileno mayoritariamente pasó hambruna, Omar. No tenía que comer. ¿sí? 35 o 40% de cesantía es un país destruido, familias destruidas. No tenían que comer. Eso es violación a los derechos humanos. Y eso lo hizo la dictadura por años. Y los descontentos iniciales surgieron precisamente por eso. Los descontentos de los finales de los 70 y comienzos de los 80 surgieron por eso, por este tipo de cosas. Entonces tampoco es tan nuevo. Y en particular, vuelvo a López Obrador, los gobiernos que prometen, que plantean cambios en función de hacer que la vida de la ciudadanía sea mejor, son más responsabilizados cuando no ocurre eso. Porque puede pasar un gobierno, pero pueden pasar dos, y vienen tres, y vienen cuatro, y tú sigues explicando lo mismo. Y tú sigues diciendo, no, es que el diálogo y la reconciliación y el respeto, unámonos todos y no nos violentemos, entonces dialoguemos con el gran empresariado, dialoguemos con la derecha, y mientras tanto yo la sigo pasando recontra mal y mi familia también. Y la sigue pasando mal mis hijas y mis hijos, y la sigue pasando mal mis nietas y mis nietos. Entonces, cuidado, que yo creo que ahí hay un punto de referencia que es súper importante considerarlo, porque si no, fíjate, para mí esto es tan importante porque si no, no te explicas por qué pasan las cosas. Aquí esta frase no lo vieron venir, es una interpelación a todas las fuerzas políticas, pero por sobre todo a las de izquierda, po. Pero por sobre todo a las de izquierda. O sea, ¿qué más, po? Claro, porque es la izquierda la que tiene que tener, ¿no es cierto?, esa Sí, dimensión po, del otro. Y cuando pero hablo del evidente. otro, ojo, no estoy hablando del que está al lado. El otro no es el que está al lado. Insisto en el concepto de la Sí, línea del ser y el no ser. El que sí, está sí, sí, bajo la línea del ser. El que es sí, el claro, marginado de los marginados. De eso estoy exactamente. hablando cuando hablo de Eso. otro. Y en el Chile real, el marginado no solamente lo tenemos que buscar en los campamentos, en las torres donde hay pornografía y prostitución infantil, no lo tenemos que buscar también en los territorios donde hay control del crimen organizado, ¿Sí? también lo tenemos que buscar en el sistema de transporte donde a las choferes y choferes les pagan sueldos que no le alcanzan para vivir, ¿Sí? en la precarización del trabajo femenino especialmente. ¿Sí? eh, sí, pues sí, ese es el país real. En los coleros, En los coleros, ese es el ahí país están los real. marginados y marginadas. Sí, Fíjate que en un programa X, conté la siguiente anécdota. Fui a la feria, que es la de mi barrio, y había una chica que me llamó mucho la atención, que unos chicos de unos 22 23 años que estaba pelando poroto granado, y hacía sus paquetitos y los vendía. Estaba en un espacio de colero. Eh, bueno, fui y le compré uno de esos paquetitos. Y se acerca una señora y le dice, bueno, ¿y va a ir hoy día a bautizarse? Sí, dijo, yo espero, estoy esperando en la tarde, estoy muy esperanzada en eso, y ella relató una serie de cosas ahí. Fíjate que ella iba al templo evangélico a bautizarse esa tarde, y su esperanza de cambio de vida estaba puesta en esa dimensión. Digo eso porque este pueblo tiene esas características. Y ante este vacío tremendo que existe, busca formas de ocupar ese vacío. En obviamente. otros tiempos, tal vez en 1986, en 1987 o en 1983, o 1983, ese vacío hubiera sido ocupado por un grupo cultural, hubiera sido ocupado por un grupo, ¿no es cierto?, o por sectores que estaban combatiendo la dictadura, O no, porque estaban Omar, buscando formas, ¿no es cierto?, de o asociación, Omar, un comedor popular, una olla un común. comedor popular, otro tipo de cosas. Bueno, hoy día ese espacio está siendo ocupado ahí.
Es un ejemplo muy Sí, gráfico. claro, sin duda. Entonces, Sí, entonces esas cosas nosotros tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de observar y de entender qué es lo que está pasando en ese mundo, así es, porque es con los que tenemos que dialogar y conversar. así Eso. es. Bueno, Bueno, estamos, vamos cerrando. vamos Un, cerrando. un texto cortito, se lo dedico ahí a quienes hoy día, bueno, hace varios días, están en una huelga de hambre, eh, unos presos mapuches, ¿no? La sombra ocupa un espacio, limpio el sudor del castigo, en pública rebeldía ante el cuerpo confinado. Así nomás. Muy bien, Omar. Gracias. El Nos otro estaremos está en viendo. muchos lugares. Sí, sin duda, sin duda. Así es. Bueno, nos estaremos viendo. Voy a participar Ah, un detalle, te vas por ahí a un encuentro al un Caribe, encuentro ¿no? a Cuéntanos La un poquito Habana. antes de cerrar. No, después volveré y ahí contaré más, pero voy a un invitado a un encuentro de comunicadoras, comunicadores, activistas políticos, académicos, en fin, de más de 30 países que se realiza en La Habana. Es un encuentro en donde se recuerda y se hace un relanzamiento de la Operación Verdad. La Operación Verdad la empuja el comandante Fidel, el comandante Ernesto Che Guevara. En ese contexto se funda Prensa Latina, la agencia Prensa Latina, la agencia más grande del mundo de los medios alternativos, de los medios antisistema, antihegemónicos. Y ahora, en ese contexto, se hace este encuentro, se va a hablar de la hegemonía mediática a nivel planetario, en la región, se van a escuchar propuestas. Por cierto, yo con mucha humildad, pero con mucha convicción voy a llevar la experiencia nuestra, la de Crónica Digital, la de la Semana Política, en fin, lo que hoy día está cursando, y ahí contaremos más de todo aquello. Como estamos en la sección avisos, para antes de cerrar, Sí, acuérdense de presionar la campanita, eso, eso, de compartir este trabajo que estamos haciendo, que llevamos a cabo hace un tiempo, de comentarlo, de sugerir algunas cosas que a ustedes les pueda parecer interesantes. Y los invito también a leer mi novela, no la tengo aquí a mano, eso, Todo por eso, nada o El todo por alargo de los nada. sentidos, en busca libre, ahí lo que pueden fue encontrar. entregada en las manos al presidente de la República, Gabriel Boris, en la Así fiesta. es, así es, en la fiesta de los abrazos. Muy bien, Así es, buenísimo. así Ya, es. Que estén muy bien. Chao, chao. chao, chao, chao.